Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En octubre del 98, el gobierno gastó una fortuna para traer a 3 cazadores legendarios a los maizales de Cholula. Su misión era simple: matar a una bestia que despedazaba el ganado sin dejar una gota de sangre. Un mercenario, un rastreador y un parapsicólogo entraron armados hasta los dientes a la zona prohibida. Solo uno salió, y no era humano. El aire esa noche olía a azufre y miedo, y lo último que se escuchó por la radio no fueron disparos, sino sus propias voces pidiendo ayuda, imitadas por la cosa que los estaba cazando. Rogelio Méndez, conocido en los bajos fondos policiales de Puebla como el Zurdo, observa el mundo desde la ventana de una habitación que huele a medicina rancia y a tiempo estancado. Su cuerpo, antes robusto y capaz de cargar con el peso de los secretos municipales de Cholula, ahora es un mapa de huesos afilados y piel cetrina, consumido por una enfermedad terminal que avanza sin piedad ni pausa. No hay heroísmo en su postura, solo la resignación amarga de quien sabe que el juicio final no vendrá de un tribunal humano, sino de algo mucho más antiguo que reside en su memoria fragmentada. El silencio en la casa es absoluto, interrumpido únicamente por el silbido asmático de su propia respiración, un recordatorio constante de que cada segundo es prestado. La luz de la tarde entra sesgada, iluminando el polvo que flota en el aire como si fueran cenizas de un incendio que nunca se apagó realmente, marcando el inicio de su confesión final. Vivía en los márgenes de la ciudad, en una estructura de concreto gris, que parecía más un búnker olvidado que un hogar digno para el retiro de un servidor público. El aislamiento no era accidental, era una medida de seguridad autoimpuesta, una barrera física contra las miradas curiosas y los murmullos de una sociedad que él ayudó a mantener en la ignorancia. Las paredes desnudas, carentes de fotografías familiares o adornos religiosos típicos, reflejaban el vacío de una vida dedicada a limpiar la suciedad ajena bajo la mesa. Rogelio pasaba las horas muertas observando el horizonte, donde la silueta de los volcanes se desdibujaba entre la contaminación y la bruma, esperando que la muerte llegara con la misma discreción con la que él solía operar. Su existencia se había reducido a un perímetro controlado, lejos del bullicio de los mercados y las plazas, un exilio voluntario para evitar que la oscuridad que vio en el 98 se filtrara hacia los inocentes que lo rodeaban. A pesar de la debilidad física extrema, la rutina diaria de Rogelio mantenía una rigidez casi castrense, herencia directa de sus años operando en las sombras de la administración pública. Cada mañana organizaba sus píldoras con la precisión de quien carga un cartucho, alineando los frascos sobre la mesa de formica con una simetría obsesiva que rozaba la locura. No había lugar para el desorden en su mesa. El caos era lo que él había combatido, o mejor dicho, lo que había escondido bajo alfombras burocráticas y actas falsificadas durante años. Limpiaba su vieja arma de servicio, aunque sus manos temblaran visiblemente, no con la intención de usarla contra un intruso, sino como un ritual táctil para recordar quién fue antes de convertirse en un cascarón vacío. El sonido metálico del percutor resonaba en la cocina vacía, un eco seco que sustituía a las oraciones que su boca se negaba a pronunciar, sabiendo que para hombres como él no existía redención. La atmósfera que rodeaba sus recuerdos estaba saturada por la presencia opresiva de San Pedro, Cholula, una tierra donde cada iglesia colonial parecía haber sido construida para aplastar algo que intentaba salir de la tierra. Incluso a kilómetros de distancia, y años después, Rogelio podía sentir la vibración de ese suelo sagrado y maldito, una mezcla de incienso quemado y humedad subterránea que se le pegaba a la piel como grasa. Recordaba las calles empedradas al anochecer, envueltas en una niebla baja que se mezclaba con el humo de los anafres callejeros, creando un velo fantasmal y denso sobre la ciudad. No era un paisaje rural abierto e inocente, sino un laberinto periurbano donde la modernidad chocaba violentamente con tradiciones prehispánicas que se negaban a morir. La tensión en el aire era constante, una electricidad estática que erizaba la nuca, sugiriendo que bajo el asfalto y los cimientos coloniales,
El pasado respiraba con un ritmo lento, pesado y hambriento. Él nunca portó el uniforme con el orgullo de un protector ciudadano. Su papel era mucho más cínico y estrictamente necesario para la maquinaria política de aquel entonces. Rogelio era el engranaje que giraba en silencio, el hombre de confianza que llegaba cuando las luces azules de las patrullas se apagaban y comenzaba el verdadero trabajo sucio de contención. Su mente no guardaba imágenes de batallas gloriosas o de tensiones heroicas, sino de recibos de arrendamiento de camionetas sin placas y sobornos entregados en sobres Manila bajo la lluvia torrencial. La culpa que lo carcomía ahora no nacía de haber apretado el gatillo, sino de haber facilitado logísticamente el escenario para que otros fueran devorados sin piedad. Se veía a sí mismo como un conserje del horror, alguien que trapeaba la sangre para que los turistas pudieran seguir admirando las cúpulas doradas sin saber que caminaban sobre un matadero espiritual. Esa complicidad pasiva pesaba más que cualquier crimen activo. El silencio de la tarde se rompía ocasionalmente por el ladrido lejano y desesperado de los perros callejeros, un sonido que siempre ponía a Rogelio en estado de alerta máxima. En su experiencia operativa, los animales de la calle eran siempre los primeros en notar cuando la realidad comenzaba a desgarrarse, actuando como centinelas involuntarios de lo invisible. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio crónico y la medicación fuerte, escaneaban las sombras que se alargaban en el patio trasero, buscando patrones o movimientos que no correspondieran a la física natural. El viento movía las ramas de los árboles secos, produciendo un rasguido contra el vidrio que imitaba el sonido de uñas largas, buscando una entrada a la casa. Aunque sabía racionalmente que la amenaza física había quedado atrás, su sistema nervioso seguía operando en un código rojo permanente, incapaz de desconectar la vigilancia paranoica que le había permitido sobrevivir a aquella temporada en el infierno. Sobre el escritorio de madera, una caja de zapatos vieja y deformada por la humedad permanecía cerrada, conteniendo los únicos vestigios físicos reales de lo que sucedió a finales del 98. Rogelio no necesitaba abrirla para saber exactamente qué había dentro. Recortes de periódico amarillentos sobre ganado mutilado, una cinta de casete magnética desmagnetizada y una credencial manchada de tierra roja. Estos objetos no eran trofeos de guerra, sino lastres, pruebas tangibles de que la pesadilla no había sido una alucinación colectiva provocada por el estrés laboral. A veces pasaba la mano sobre la tapa de cartón, sintiendo una repulsión eléctrica, como si el mal contenido allí pudiera transmitirse a su piel por ósmosis. Evitaba mirar directamente hacia ese rincón de la habitación, temiendo que el simple acto de reconocer la existencia de la caja invocara nuevamente a las fuerzas que, con tanto esfuerzo y sacrificio humano, habían intentado sepultar bajo toneladas de concreto y mentiras oficiales. La arquitectura de su memoria estaba construida sobre la idea falaz de que los muros y las instituciones existían para contener lo inexplicable, pero Cholula le había enseñado que la piedra es porosa. Rogelio reflexionaba obsesivamente sobre cómo la ciudad entera era una fachada, un decorado turístico montado sobre túneles y pirámides que funcionaban como amplificadores de algo oscuro y voraz. La administración local, en su desesperación por proteger la economía y la imagen pública, había tratado lo sobrenatural como un simple problema de infraestructura, un bache en el camino que debía ser tapado con dinero. Él había sido el capataz de esa obra de encubrimiento, asegurándose de que el pánico no se extendiera a los vecindarios residenciales de clase media. Sin embargo, la enfermedad ahora le susurraba que las barreras que levantaron eran frágiles, meras ilusiones de seguridad que se desmoronarían ante la verdadera naturaleza de lo que habitaba en las entrañas de la tierra sagrada. Al caer la noche, la iluminación pública de la calle parpadeaba con una intermitencia que sugería fallos en el cableado municipal, aunque para Rogelio siempre parecía un código Morse de advertencia inminente. La neblina comenzaba a descender, espesa y fría, borrando los límites visuales entre su propiedad y el terreno baldío adyacente, trayendo consigo el olor a pólvora quemada de los cohetes religiosos que estallaban a kilómetros de distancia. Ese aroma sulfuroso disparaba recuerdos sensoriales inmediatos y violentos, transportándolo de vuelta a las noches de guardia cerca de la Gran Pirámide, donde el aire siempre parecía cargado de electricidad estática. Se sentaba en la oscuridad total, sin encender las lámparas, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra, convencido de que la luz artificial solo servía para cegarlo ante lo que realmente se movía en los rincones oscuros. La sensación de ser observado por las piedras mismas era ineludible y asfixiante. El calendario mental de Rogelio retrocedía
inevitablemente hacia los meses finales de 1998, una época donde el frío calaba hasta los huesos y el miedo tenía un sabor metálico en la boca. Fue antes de que llegaran los especialistas extranjeros, antes de que la sangre foránea manchara el suelo mexicano y antes de que él entendiera realmente el precio de su silencio. La calma actual era engañosa, una tregua temporal concedida por una entidad que no entendía de tiempos humanos ni de piedad y que quizás solo estaba esperando el momento justo. Mientras el dolor en su pecho se agudizaba, cerraba los ojos y dejaba que las imágenes suprimidas emergieran, no como sueños, sino como testimonios forenses de un crimen sin resolver. El escenario estaba listo para ser revisitado. La granja abandonada, los pastizales oscuros y la arrogancia de creer que el hombre moderno podía legislar sobre los demonios antiguos. La confesión estaba a punto de comenzar. La noticia irrumpía en la sala a través de la estática de un televisor viejo, un aparato de caja gris que Rogelio mantenía encendido como única compañía sonora en su encierro voluntario. El noticiero local, conducido por un presentador de rostro tenso y corbata mal anudada, reportaba un hallazgo macabro en los ejidos colindantes con la zona arqueológica de Cholula, un lugar donde la modernidad suele tropezar con raíces prehispánicas. Las imágenes mostraban tomas aéreas borrosas de patrullas municipales cercando un terreno baldío, mientras la voz en off describía la escena con un sensacionalismo contenido. 3 cabezas de ganado bovino habían aparecido muertas durante la madrugada. No había señales de robo ni de destazamiento humano convencional. Los animales yacían intactos en su estructura externa, pero colapsados sobre sí mismos como sacos vacíos, con una rigidez antinatural que desafiaba la explicación veterinaria inmediata de una simple plaga o enfermedad viral común en la región. El detalle que paralizó el corazón de Rogelio, deteniendo el aire en sus pulmones enfermos con la fuerza de un golpe físico, fue la mención específica de la ausencia total de sangre en el perímetro del ataque. El reportero, leyendo un comunicado oficial apresurado, sugirió la intervención de jaurías de perros ferales o algún depredador exótico liberado ilegalmente, una narrativa que Rogelio conocía demasiado bien porque él mismo la había redactado palabra por palabra 25 años atrás. Sus manos, deformadas por la artritis y el miedo, soltaron el vaso de agua que sostenían, dejando que el líquido se derramara sobre la mesa sin que él hiciera el menor intento por limpiar. Esa frase, ausencia de rastro hemático, era la firma inconfundible de algo que no pertenecía a la biología de los libros de texto, una marca registrada de la entidad que creían haber sepultado bajo toneladas de concreto y silencio administrativo. La atmósfera de la habitación cambió drásticamente en segundos, volviéndose densa y cargada de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos y provocaba un sabor metálico en la boca similar al de chupar una moneda vieja. Rogelio sintió cómo el dolor crónico de su enfermedad pasaba a un segundo plano, eclipsado por una adrenalina tóxica que su cuerpo no había procesado desde las noches de guardia en el 98. No era pánico simple, era el despertar violento de una memoria muscular que le gritaba que debía buscar refugio, cerrar las cortinas y apagar cualquier fuente de luz. La seguridad de su retiro se desmoronó al instante, revelándose como una frágil mentira construida sobre la esperanza ingenua de que el mal tiene fecha de caducidad o que puede morir de hambre si se le deja de alimentar con miedo y superstición. Se obligó a ponerse de pie, arrastrando las piernas que le pesaban como plomo, y se acercó a la pantalla parpadeante para examinar los detalles que la cámara captaba de fondo, buscando patrones que solo un ojo entrenado en el horror podría identificar. Detrás de la cinta amarilla de precaución, vio la silueta de la iglesia de los Remedios recortada contra el cielo gris, imponiéndose sobre la gran pirámide como un tapón espiritual que evidentemente había comenzado a fugarse. Los oficiales en la escena se movían con una incomodidad palpable, persignándose discretamente y evitando mirar directamente a los cadáveres de los animales, un comportamiento que delataba un instinto primitivo de conservación. Rogelio sabía que esos hombres no entendían a qué se enfrentaban, que pensaban en ladrones o narcomenudistas, y esa ignorancia era la misma sentencia de muerte que había condenado a tantos otros en el pasado. El olor a medicina rancia de su casa fue reemplazado repentinamente en su mente por el hedor fantasma de tierra mojada, azufre y flores podridas, la mezcla olfativa que siempre precedía a la aparición de la criatura. Era un aroma dulce y nauseabundo que se pegaba a la ropa y a la piel, imposible de lavar con jabón, y que ahora parecía emanar de las mismas paredes de su refugio. Rogelio se llevó las manos a la cabeza, presionando sus sienes para intentar callar el zumbido
ruido creciente que nacía en su oído interno, un sonido que oscilaba entre la estática de radio y el llanto lejano de un recién nacido. Sabía que no había ningún bebé cerca, que vivía aislado, pero el sonido era tan real que le provocó arcadas, recordándole la capacidad mimética de la cosa, su habilidad para usar la empatía humana como un cebo mortal en la oscuridad de los maizales. Con movimientos febriles y torpes, se dirigió hacia el rincón donde guardaba la caja de Memem. Zapatos vieja, esa urna funeraria de cartón que contenía la única evidencia física de que no estaba loco. Al levantar la tapa, el polvo se levantó en una nube fina que brilló bajo la luz de la tarde, revelando un caos de recortes de periódico amarillentos, fotografías Polaroid desvaídas y notas escritas a mano con tinta azul. Sus dedos temblorosos buscaron una imagen específica, una fotografía tomada clandestinamente en octubre del 98 por el parapsicólogo del equipo antes de que perdiera la razón. La imagen mostraba una vaca Holstein en una posición idéntica a la que acababa de ver en las noticias, las extremidades dobladas en ángulos imposibles, la piel pálida y seca como el pergamino, y los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto y congelado. Colocó la fotografía vieja junto a la pantalla del televisor, comparando el pasado y el presente con la precisión forense de quien busca una discrepancia para salvar su cordura, pero no encontró ninguna. La similitud era tan perfecta que resultaba obscena. Era el mismo modus operandi, la misma firma de violencia quirúrgica que no dejaba ni una gota de sangre para que la tierra la absorbiera. Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, una confirmación gélida de que la bestia no solo había sobrevivido al derrumbe provocado en los túneles, sino que había despertado con un hambre acumulada de décadas. La criatura no era un animal que pudiera envejecer y morir plácidamente en una madriguera. Era una maldición viviente, una fuerza de la naturaleza distorsionada que se alimentaba de los ciclos de tiempo y del olvido de los hombres. La culpa, que durante años había sido un ruido de fondo sordo y constante, se transformó en un grito agudo que le desgarraba el pecho más que los tumores que lo estaban matando lentamente. Él había sido el encargado de la logística final, el hombre que compró el cemento de fraguado rápido y sobornó a los albañiles para sellar la entrada lateral del túnel bajo la excusa de una falla geológica. Había creído, o querido creer desesperadamente, que encerrar a la entidad era lo mismo que eliminarla, una solución burocrática para un problema metafísico. Ahora, la realidad le escupía en la cara la verdad ineludible. El concreto se agrieta, las raíces rompen la piedra y las deudas de sangre siempre encuentran la forma de ser cobradas, sin importar cuánto dinero o silencio se les arroje encima para intentar sofocarlas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Rogelio tomó el expediente manchado de café que detallaba las identidades de los 3 especiales, los hombres que el gobierno había traído en secreto para cazar a lo que llamaban el objetivo. Sus rostros lo miraban desde las fotocopias de baja calidad, el mercenario serbio con sus ojos vacíos de guerra, el rastreador Jackie con su mirada profunda y desconfiada, y el parapsicólogo con su aire académico y arrogante. Recordó cómo llegaron a Cholula con maletas llenas de tecnología y amuletos, convencidos de que se trataba de una operación de limpieza estándar, subestimando la antigüedad y la malicia del suelo que pisaba. Ellos habían traído armas de alto calibre y oraciones en latín, herramientas inútiles contra algo que era más antiguo que la pólvora y el dios católico, algo que conocía los nombres secretos de las montañas. La memoria del serbio, un hombre que se jactaba de haber sobrevivido a los francotiradores de Sarajevo, fue la primera en asaltarlo con brutalidad. Rogelio recordó verlo llorar, no por dolor físico, sino por la pura incomprensión de ver cómo sus trampas mecánicas eran desmanteladas con una inteligencia burlona que no correspondía a un animal. El serbio había sido el primero en sugerir que no estaban cazando, sino siendo pastoreados hacia una matanza, una teoría que fue descartada por los mandos superiores hasta que fue demasiado tarde. Ahora, al ver las noticias, Rogelio entendía que esa inteligencia seguía intacta, operando con la misma paciencia depredadora, probando las defensas de la ciudad moderna, buscando los puntos débiles en la red de cámaras de seguridad y patrullajes ineficientes. Luego estaba el recuerdo del rastreador Jackie, el único que mostró un respeto genuino y temeroso por la entidad, negándose a llamarla por su nombre y refiriéndose a ella solo como el que viste piel. Fue él quien encontró las primeras marcas de garras dentro de la sacristía de una iglesia cerrada, marcas que estaban en el techo, no en el suelo, desafiando la gravedad y la lógica. El Jackie había advertido que el Tlahuelpuchi no era simplemente un brujo transformado,
como decían las leyendas populares simplificadas, sino un recipiente vacío llenado por una oscuridad voraz que necesitaba sangre para mantener su forma física. Rogelio miró sus propias manos y se preguntó si la sangre que ahora faltaba en el ganado era solo un aperitivo, un rito de fortalecimiento antes de que la criatura buscara presas más complejas y dolorosas. El parapsicólogo, un hombre excomungado que mezclaba ciencia y ocultismo, había sido el más trágico de los tres, su mente quebrándose bajo la presión de lo que sus instrumentos captaban, pero sus ojos no podían ver. Rogelio recordó las grabaciones de audio que el hombre había hecho en los túneles, cintas que ahora reposaban en el fondo de la caja, llenas de estática y de voces que sonaban como familiares fallecidos pidiendo ayuda. El especialista había teorizado que la entidad no vivía en nuestro espacio físico todo el tiempo, sino que se deslizaba entre las grietas de la percepción, haciéndose sólida solo cuando iba a matar. Si esa teoría era cierta, entonces las cámaras de seguridad de la ciudad moderna no captarían nada más que sombras y fallos técnicos, dejando a la población totalmente expuesta e indefensa. La certeza de que la contención había fallado trajo consigo una oleada de responsabilidad que Rogelio no quería aceptar, pero que no podía eludir. Él era el único testigo vivo que conocía la ubicación exacta de la entrada sellada, el único que sabía que los mapas oficiales del ayuntamiento estaban alterados para ocultar las cavernas debajo de la pirámide. Su silencio, comprado con una pensión modesta y amenazas veladas, había permitido que la ciudad creciera encima de una bomba de tiempo sobrenatural. Miró por la ventana hacia el jardín descuidado, donde las sombras de los árboles comenzaban a alargarse con la puesta de sol, y sintió que cada rincón oscuro podía esconder esa presencia observadora, esperando el momento justo para terminar lo que empezó hace décadas. Los síntomas de su propia enfermedad parecían irrelevantes frente a la magnitud del horror que se avecinaba. El cáncer le comía el cuerpo, pero el miedo le comía el alma. Se dio cuenta de que su aislamiento no lo había protegido, sino que lo había convertido en un blanco fácil, un cabo suelto que la entidad conocía perfectamente. La casa crujió con el enfriamiento nocturno de los materiales, pero para Rogelio sonó como pasos ligeros sobre el techo, el andar de algo que pesa demasiado para su tamaño, pero que se mueve con la gracia de un insecto. La paranoia dejó de ser una condición clínica para convertirse en una herramienta de supervivencia necesaria, la única arma que le quedaba a un viejo moribundo contra un monstruo inmortal. Sabía que no podía acudir a la policía, lo tomarían por un anciano demente, o, peor aún, reconocerían su nombre y lo silenciarían para proteger la estabilidad social y el turismo. La burocracia actual era igual de ciega y cruel que la de los 90, preocupada más por las estadísticas electorales que por la verdad sangrienta. Rogelio entendió que estaba solo en esto, atrapado entre la muerte natural que avanzaba por sus células y la muerte sobrenatural que acechaba en los maizales de Cholula. No había nadie a quien pasarle la estafeta, nadie que creyera en las viejas historias de nahuales y pactos rotos sin reírse o llamar al manicomio. Con un suspiro que sonó más a estertor, Rogelio sacó su vieja arma de servicio de la funda, comprobando el mecanismo con dedos que ya no temblaban tanto, estabilizados por la fatalidad de la situación. No tenía la intención de cazar a la bestia, sabía que una bala de 9 milímetros era tan inútil como un insulto contra esa cosa, pero necesitaba ver, necesitaba confirmar con sus propios ojos que el infierno se había abierto de nuevo antes de que su cuerpo fallara por completo. Decidió que esa noche no dormiría. Se sentaría frente a la ventana, vigilando la oscuridad, esperando escuchar ese llanto de bebé falso que helaba la sangre, listo para enfrentar el legado maldito que su cobardía había ayudado a preservar. La memoria de Rogelio se rebobina hasta octubre de 1998, un mes donde la lluvia en Puebla parecía no tener fin, convirtiendo los caminos de terracería en lodazales que se tragaban las botas y la moral. El equipo de los tres especiales llegó en una camioneta suburban negra con vidrios polarizados, un vehículo que desentonaba agresivamente con el paisaje rural y las yuntas de bueyes de los ejidatarios locales. Rogelio, en aquel entonces un hombre más joven pero igual de cínico, fue el encargado de recibirles y alojarlos en una vieja hacienda expropiada a un narcotraficante menor, una estructura que olía a humedad y a abandono. Desde el primer apretón de manos, supo que aquella mezcla de personalidades
era volátil. Un mercenario serbio con mirada de hielo, un rastreador yaqui que no hablaba español fluido y un parapsicólogo que olía a incienso barato y miedo. La misión oficial era control de fauna nociva, un eufemismo burocrático ridículo para ocultar una cacería de monstruos financiada con fondos desviados del erario público. El serbio, un veterano de las guerras balcánicas llamado Dragan, trataba la operación con la arrogancia mecánica de quien confía ciegamente en la superioridad de la pólvora sobre el misticismo. Pasó los primeros días instalando trampas de cable y sensores de movimiento de grado militar alrededor del perímetro de la hacienda y en los senderos que llevaban a la pirámide. Se burlaba abiertamente de las supersticiones locales, llamando a los campesinos ignorantes por creer en nahuales y brujas, asegurando que cualquier cosa que sangrara podía morir con el calibre adecuado. Rogelio lo observaba limpiar su rifle de francotirador con una devoción casi religiosa, sintiendo una lástima anticipada por ese extranjero que intentaba aplicar la lógica de la guerra moderna a una entidad que existía mucho antes de que se inventara la primera bala. La selva de concreto y el bosque no perdonan la soberbia, y Cholula estaba a punto de darle una lección de humildad sangrienta. Bernardo, el rastreador yaqui traído desde Sonora, era la antítesis del europeo, un hombre de silencios prolongados que se movía por el terreno sin romper una sola rama seca. A diferencia de los otros, él no buscaba huellas visibles en el barro, sino señales en la atmósfera, cambios en el comportamiento de las aves y en la dirección del viento. Rogelio recordaba verlo detenerse en medio de un maizal, tocar la tierra con la palma desnuda y negar con la cabeza, murmurando oraciones en su lengua materna que sonaban más a disculpas que a amenazas. Bernardo sabía que no estaban persiguiendo a un animal, sino invadiendo el territorio de un tlahuelpuchi, una entidad que se alimenta de la energía vital y que considera la intrusión humana como una ofensa personal. Su presencia incomodaba al equipo porque sus ojos reflejaban la certeza de la muerte, una resignación cultural que los demás confundían con cobardía o falta de profesionalismo. El tercer elemento, el doctor Montiel, era un hombre delgado y nervioso, expulsado de los círculos académicos por sus teorías sobre la criptozoología y lo paranormal, y contratado ahora como último recurso desesperado. Montiel llenó la sala principal de la hacienda con equipos de grabación analógica, osciloscopios y mapas estelares, tratando de encontrar un patrón matemático en los ataques de la bestia. Rogelio lo veía pasar noches enteras escuchando estática en sus auriculares, con los ojos inyectados de sangre, afirmando que podía escuchar voces atrapadas entre las frecuencias de radio locales. El doctor sostenía que la criatura no era puramente biológica, sino interdimensional, capaz de plegar el espacio para entrar y salir de nuestra realidad, lo que explicaba por qué las trampas del serbio nunca se activaban. Sus manos temblaban constantemente, manchadas de tinta y tabaco, como si su cuerpo ya estuviera reaccionando a la cercanía de una radiación maligna invisible. La primera señal inequívoca de que la situación estaba fuera de control ocurrió en la cuarta noche, cuando el ganado de una granja cercana apareció mutilado con una precisión quirúrgica aterradora. Rogelio fue el primero en llegar a la escena junto con Bernardo, y lo que vieron desafió toda lógica forense. Las vacas no tenían cortes externos visibles, pero sus órganos internos habían sido licuados y extraídos, posiblemente a través de los orificios naturales. No había sangre en el pasto, ni huellas de depredadores, solo un olor dulzón y empalagoso que recordaba a las gardenias podridas y al cobre oxidado. Bernardo se cubrió la nariz con un pañuelo rojo, advirtiendo que respirar ese aire era invitar a la enfermedad dentro del cuerpo, mientras Rogelio vomitaba bilis a unos metros, superado por la violencia silenciosa de la escena. Fue la primera vez que sintió que la oscuridad no estaba solo afuera, sino que intentaba entrar en sus pulmones. El terror psicológico comenzó poco después, manifestándose a través de sonidos que imitaban la vulnerabilidad humana para atraer a los desprevenidos hacia la espesura. Durante las guardias nocturnas, los radios de comunicación del equipo comenzaron a captar el llanto inconfundible de un recién nacido, un sonido desgarrador que parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Dragan, el serbio duro, casi dispara a sus propios compañeros en una crisis de nervios, convencido de que había un bebé abandonado en el campo de tiro, una trampa emocional clásica de los depredadores inteligentes. Rogelio, encerrado en la camioneta de mando, sabía que no había niños en kilómetros a la redonda, pero el llanto era tan real que despertaba un instinto paternal suicida. La entidad estaba jugando con ellos, probando sus reflejos y su cordura, demostrando que conocía sus debilidades biológicas mejor que ellos mismos. El punto de quiebre
padre llegó con el incidente en la iglesia de Santa María Tonantzintla, una joya del barroco indígena que amaneció con las puertas trancadas desde adentro, algo físicamente imposible dado que el sacristán tenía la única llave. Al forzar la entrada, el equipo encontró el interior profanado no con destrucción, sino con una burla teológica. Los santos estaban volteados hacia la pared y el techo estaba cubierto de marcas de garras profundas en el yeso. Las marcas estaban a más de 10 metros de altura en la cúpula, sugiriendo que la criatura podía caminar por las paredes, desafiando la gravedad como un insecto gigante. El doctor Montiel sufrió una hemorragia nasal espontánea al entrar al recinto, balbuceando que la geometría sagrada del lugar había sido invertida. Rogelio tuvo que pagar sobornos masivos a la policía local para que no reportaran el incidente, comprando silencio con dinero manchado de miedo. La presión institucional se volvió insoportable. El alcalde de Cholula exigía resultados rápidos para evitar que los rumores afectaran la afluencia turística de la temporada de Día de Muertos. Rogelio se convirtió en el amortiguador entre la histeria política y la realidad de pesadilla que vivían en el campo, falsificando informes diarios donde describía avances significativos en la captura de perros salvajes. Cada mentira que escribía se sentía como una piedra más en su tumba, consciente de que estaba protegiendo una administración que no dudaría en sacrificarlo si la verdad salía a la luz. Las reuniones con los 3 especiales se volvieron tensas y violentas, con Dragan acusando a Bernardo de sabotaje y a Montiel de locura, mientras la entidad seguía cazando impunemente cada noche, acercándose cada vez más al perímetro de seguridad de la hacienda. Una noche, las trampas de Dragan finalmente se activaron, pero no de la manera explosiva que él esperaba, sino con un fallo simultáneo de todos los sistemas electrónicos. Las luces de la hacienda parpadearon y murieron, sumiendo al equipo en una oscuridad absoluta, rota solo por los relámpagos de una tormenta seca que se formaba sobre la pirámide. Fue entonces cuando escucharon el sonido, no un rugido, sino una risa humana, seca y rasposa, que venía desde el techo de la casa. Bernardo, con su escopeta recortada en mano, susurró que el nahual estaba midiendo la casa, buscando una invitación o un hueco en la protección espiritual. Rogelio, armado con su revólver inútil, se sintió como un niño escondido bajo las sábanas, comprendiendo por fin que la tecnología y los muros eran irrelevantes para algo que podía deslizarse por las sombras como si fueran agua. El doctor Montiel fue el primero en colapsar mentalmente. Comenzó a hablar en lenguas muertas durante el sueño, idiomas que según él eran náhuatl antiguo mezclado con algo prehumano. Sus grabaciones revelaron psicofonías donde una voz gutural repetía los nombres de los miembros del equipo, uno por uno, en un orden que sugería una lista de espera para el matadero. Rogelio escuchó esas cintas con un horror frío, reconociendo su propio nombre pronunciado con una familiaridad obscena por una garganta que no debería poder articular palabras. El parapsicólogo advirtió que la entidad ya no estaba solo cazando comida, sino que estaba realizando un ritual de marcaje, reclamando sus almas antes de tomar sus cuerpos. La misión de exterminio se había transformado en una lucha desesperada por no ser asimilados espiritualmente por la bestia. Bernardo, el yaqui, tomó el mando ante la inoperancia del serbio y la locura del doctor, decidiendo que la única opción era atacar la guarida de la bestia durante el día, cuando supuestamente estaba más débil. Rastrearon la energía y el olor a podredumbre hasta una entrada oculta en el sistema de túneles prehispánicos debajo de la Gran Pirámide, un acceso que no figuraba en ningún mapa arqueológico oficial. La entrada estaba camuflada por raíces gruesas y escombros y exhalaba un aire gélido que olía a tiempo estancado y sangre vieja. Rogelio, cuya cobardía se disfrazaba de prudencia logística, se ofreció a quedarse en la boca del túnel con el equipo de comunicaciones, prometiendo mantener el enlace con el exterior. En el fondo, sabía que estaba enviando a esos hombres a una tumba de piedra, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte que su honor. El descenso de los 3 hombres hacia la oscuridad fue monitoreado por Rogelio a través de los audífonos, escuchando sus respiraciones agitadas y el crujido de sus botas sobre huesos antiguos. La transmisión de radio se llenó progresivamente de una estática densa, similar al sonido de miles de insectos frotando sus alas, que dificultaba entender las palabras de Dragan y Bernard. Reportaron paredes cubiertas de una sustancia viscosa y negra, y nichos llenos de ofrendas recientes que no eran flores ni velas, sino restos de animales y ropas humanas de décadas pasadas. Rogelio, sudando frío bajo el sol de la tarde, anotaba cada detalle en su libreta con mano temblorosa, construyendo el acta de defunción de la operación en tiempo real. La sensación de
de que la pirámide misma estaba despierta y hambrienta era aplastante. De repente, la estática cesó y se hizo un silencio absoluto en la línea, un vacío sonoro más aterrador que cualquier grito. Rogelio llamó repetidamente a los nombres, en clave: Alfa, Bravo, Charlie, pero solo recibió el eco de su propia voz rebotando en la oscuridad subterránea. Luego, el sonido regresó, pero no eran voces humanas, era el ruido húmedo y crujiente de huesos siendo triturados con una fuerza descomunal, amplificado por la acústica de los túneles. Escuchó el rifle de alto poder de Dragan disparar en ráfaga automática, un sonido ensordecedor que fue seguido inmediatamente por un alarido de dolor puro que se cortó en seco, como si hubieran arrancado las cuerdas vocales de un tirón. Rogelio se quedó paralizado, con los audífonos puestos, convertido en el testigo auditivo de una masacre que no podía ver, pero que imaginaba con claridad visceral. El caos auditivo duró apenas unos minutos, tiempo suficiente para desmantelar a un equipo de élite. Se escucharon rezos desesperados de Montiel y cánticos de guerra de Bernardo, seguidos por golpes secos contra la piedra. No hubo un enfrentamiento épico, solo una ejecución rápida y brutal en 1990. La oscuridad, donde la ventaja táctica del ser humano era nula. Rogelio, temblando incontrolablemente, consideró cortar el cable y huir, dejar que la montaña se tragara el secreto, pero el miedo lo mantuvo anclado al suelo. Entonces, escuchó algo que lo heló hasta la médula. La voz de Dragan, el serbio, pidiendo ayuda por la radio, pero con una cadencia y un tono que no eran suyos, sino una imitación grotesca y burlona. La criatura estaba usando la radio, o peor aún, estaba usando la garganta del muerto para comunicarse. Minutos que parecieron horas después, una figura emergió de la oscuridad del túnel, arrastrándose hacia la luz del día con movimientos espasmódicos. No era Dragan ni Bernardo, era el doctor Montiel, cubierto de polvo gris y con la ropa desgarrada, pero extrañamente intacto físicamente, sin heridas visibles que sangraran. Sin embargo, su mirada estaba vacía, sus pupilas dilatadas hasta cubrir todo el iris, y sostenía en sus manos un objeto pequeño y oscuro que apretaba contra su pecho como un tesoro maldito. No dijo una palabra, simplemente pasó de largo junto a Rogelio, caminando hacia la nada con la autómata indiferencia de quien ha dejado su alma atrás. Rogelio entendió que el doctor no había escapado, sino que lo habían dejado salir como un mensaje, un testigo roto para contar que no se debe despertar a lo que duerme bajo la tierra. Rogelio no esperó a ver si salía alguien más. Sabía que los otros dos eran ya parte de la ofrenda subterránea. Actuó con la eficiencia fría del miedo puro. Detonó las cargas explosivas que habían colocado en la entrada por si acaso, provocando un derrumbe controlado que selló la boca del túnel para siempre. El estruendo sacudió el suelo y levantó una nube de polvo que cubrió la pirámide, ocultando la tumba de los cazadores y la guarida del monstruo. Rogelio reportó a sus superiores un accidente lamentable por acumulación de gases, una mentira que fue aceptada con alivio por las autoridades, quienes rápidamente archivaron el caso y pagaron las indemnizaciones. Pero mientras veía las piedras caer, Rogelio supo que no había matado a la bestia, solo le había cerrado la puerta principal, dejándola libre para buscar otras salidas en la inmensa red de túneles que conecta todo Cholula. Esa tarde, mientras conducía al doctor Montiel a un hospital psiquiátrico bajo un nombre falso, Rogelio sintió el peso de la supervivencia como una condena. Miraba por el retrovisor, esperando ver a la criatura, persiguiéndolos a cuatro patas por la carretera, pero solo veía la carretera vacía y la silueta de los volcanes indiferentes. La misión había sido un fracaso total disfrazado de éxito burocrático, y el costo real no fue el dinero, sino la certeza de que el mal es paciente y territorial. Rogelio guardó las cintas de audio, las fotos y su propia culpa en una caja, prometiéndose no volver a hablar de ello nunca más. Pero ahora, 25 años después, con la muerte natural pisándole los talones, sabía que el silencio de esa tarde en 1998 fue el error más grande de su vida, porque lo que se entierra vivo nunca descansa en paz. El recuerdo se desvanece, dejando a Rogelio de nuevo en su habitación oscura y enferma, sudando frío y con el corazón acelerado. La historia de la cacería fallida es la base de su terror actual, la prueba empírica de que no se enfrenta a una leyenda urbana, sino a una verdad biológica depredadora. Sabe que las mismas garras que destrozaron al serbio y al yaqui siguen afiladas, y que la inteligencia que imitó sus voces ha tenido décadas para aprender y evolucionar. La caja de zapatos en su mesa ya no es un recuerdo, sino una advertencia táctica. Rogelio entiende que el pasado no ha vuelto. En realidad, nunca se fue. Simplemente estuvo esperando a que él bajara la guardia o a que la ciudad olvidara lo suficiente como para volverse descuidada. Y esta noche,
Cholula es muy descuidada. Rogelio tomó las llaves de su vieja camioneta Ford, un vehículo que compartía con él la condición de chatarra funcional, y salió de la casa con la determinación suicida de quien ya ha aceptado su fecha de caducidad. El dolor en sus articulaciones y el ardor en su pecho eran constantes. Un recordatorio físico de que su tiempo se medía en semanas, no en años, lo que le otorgaba una valentía artificial e imprudente. No llevaba chaleco antibalas ni apoyo táctico, solo su revólver, una linterna de mano y un frasco de analgésicos fuertes en el bolsillo de la camisa. La noche poblana lo recibió con un aire frío que bajaba de los volcanes, cargado de ceniza y humedad, una atmósfera que presagiaba lluvia o desgracia. Al encender el motor, el rugido asmático del escape rompió el silencio del barrio, marcando el inicio de una peregrinación final hacia el origen de su trauma, hacia esa tierra donde la lógica moderna se disuelve y las sombras tienen dientes. El trayecto hacia la zona limítrofe de Cholula fue un viaje a través de la negación colectiva. Rogelio conducía por avenidas iluminadas con luces LED blancas y frías, pasando junto a tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas y anuncios de nuevos desarrollos inmobiliarios de lujo. La ciudad había crecido como un tumor de concreto sobre los campos sagrados, sepultando acequias y montículos prehispánicos bajo el peso del progreso y la especulación inmobiliaria. Ver a parejas jóvenes caminando despreocupadas y a taxistas esperando pasaje le provocaba una mezcla de envidia y náuseas. Vivían en una burbuja de seguridad frágil, ignorantes de que bajo sus pies, en la red de túneles y cavernas, algo antiguo se movía con libertad. Rogelio se sentía como un fantasma transitando por el mundo de los vivos, un portador de malas noticias que nadie quería escuchar, dirigiéndose hacia la oscuridad que el alumbrado público no lograba disipar del todo. Llegó a las inmediaciones de la Gran Pirámide, deteniendo la camioneta en un camino de terracería que bordeaba una obra negra abandonada, temporalmente por problemas de sindicato, aunque Rogelio sospechaba motivos más oscuros. El lugar era un esqueleto de vigas de acero y montones de grava, situado peligrosamente cerca de donde había estado la entrada del túnel en 1998. La vegetación había reclamado parte de la maquinaria pesada, cubriendo las excavadoras con enredaderas espinosas que parecían venas negras bajo la luz de la luna. Apagó los faros y se quedó un momento en silencio, escuchando el entorno, esperando oír los grillos o los perros lejanos, pero no había nada. El silencio era absoluto, una campana de vacío que indicaba que la fauna local, más sabia que los humanos, había evacuado la zona ante la presencia del depredador alfa. Bajar del vehículo fue una tortura biomecánica. Sus rodillas crujieron y el aire le faltó por unos segundos, obligándolo a apoyarse en el cofre caliente para no colapsar. La enfermedad había consumido su masa muscular, dejándolo convertido en un saco de huesos y nervios, pero la adrenalina del miedo le inyectaba una energía prestada y temblorosa. Cruzó el perímetro de malla ciclónica rota con la torpeza de la vejez, rasgándose la chamarra en el proceso, y se adentró en el terreno irregular de la construcción. El suelo estaba lodoso y removido, lleno de charcos oscuros que reflejaban un cielo sin estrellas, y el olor a tierra mojada se mezclaba con ese aroma dulce y podrido que recordaba de las autopsias del ganado. Cada paso era una apuesta, cada sombra proyectada por las vigas parecía moverse por voluntad propia, vigilándolo con una paciencia burlona. A unos 100 metros, distinguió la luz tenue de una caseta de vigilancia improvisada, hecha de lámina y madera, donde un joven velador, probablemente no mayor de 20 años, revisaba su celular con aburrimiento. La escena era de una vulnerabilidad patética. Un muchacho mal pagado, armado solo con una macana y una linterna, puesto allí para cuidar bultos de cemento, sin saber que era el cebo perfecto en una trampa ancestral. Rogelio se acercó despacio, intentando no asustarlo, pero el crujido de la grava bajo sus botas delató su posición. El joven levantó la vista, deslumbrado, y su expresión pasó de la indiferencia al miedo urbano, pensando seguramente que Rogelio era un ladrón o un vagabundo. No entendía que el verdadero peligro no venía de un anciano enfermo, sino de la oscuridad que se espesaba a sus espaldas, respirando en su nuca. «Vete a tu casa, muchacho», dijo Rogelio con voz ronca, mostrando las manos vacías para calmarlo, aunque mantenía la mano
mano derecha cerca de la funda del revólver. Este lugar no es seguro, y no hablo de rateros. El velador, un chico delgado con uniforme que le quedaba grande, se rió nerviosamente, tratando de recuperar la compostura y la autoridad que su puesto le exigía. Oiga, don, no puede estar aquí. Es propiedad privada. Si no se va, voy a tener que llamar a la patrulla, respondió, levantando su radio con un gesto desafiante. Rogelio vio en los ojos del chico la misma arrogancia ingenua que tuvieron los especialistas en el 98, la creencia de que las reglas humanas y los radios de comunicación tenían algún poder aquí. Intentó dar un paso más para explicarle, para sacarlo de allí a la fuerza si era necesario, pero el ambiente cambió de golpe. La temperatura descendió bruscamente, provocando que el aliento de ambos se condensara en nubes blancas visibles, y el olor a gardenias podridas se intensificó hasta volverse sofocante, casi sólido. El radio del velador emitió un chillido de estática agudo que los obligó a cubrirse los oídos, y luego, entre el ruido blanco, surgió una voz. No era la voz de la operadora de la central, ni la de un policía, era la voz exacta del propio muchacho, repitiendo sus palabras de hace unos segundos. Si no se va, voy a tener que llamar a la patrulla. La repetición tenía una cadencia mecánica, distorsionada, como una grabación que se ralentiza y se deforma. El color drenó del rostro del joven, quien miró su radio con terror absoluto, incapaz de comprender cómo su propia voz podía estar burlándose de él desde el aparato que sostenía en la mano. No lo sueltes, corre, susurró Rogelio, sacando el arma y apuntando hacia la oscuridad detrás de la caseta, donde las sombras parecían haberse vuelto líquidas y densas. Pero el chico estaba paralizado por el choque ontológico, congelado en ese instante donde la realidad se rompe y el cerebro se niega a procesar lo imposible. De la negrura surgió algo que no tenía forma definida, una mancha de oscuridad cinética que se movió con la velocidad de un latigazo. No hubo un ataque cinematográfico, fue una sustracción violenta y silenciosa. Una garra larga, que parecía hecha de hueso y humo, envolvió al muchacho y lo jaló hacia atrás, hacia la obra negra, con tal fuerza que sus zapatos quedaron en el lodo. El grito del velador fue cortado en seco, reemplazado por el sonido húmedo de algo rompiéndose, y luego el silencio regresó, pesado y absoluto. Rogelio disparó 2 veces hacia la oscuridad. Los fogonazos iluminaron brevemente el esqueleto de concreto, revelando nada más que polvo y vacío. El retroceso del arma lastimó su muñeca artrítica y el ruido de los disparos lo dejó momentáneamente sordo, con un zumbido agudo en los oídos. Sabía que había fallado, o que las balas simplemente habían atravesado la manifestación física de la entidad sin hacer daño real. Se quedó solo, respirando agitadamente, rodeado por el eco de su fracaso y la certeza de que ahora era el único ser vivo en ese cementerio de construcción. No corrió, sus piernas no se lo permitían y su orgullo tampoco. En lugar de huir, avanzó hacia donde habían arrastrado al chico, siguiendo los surcos profundos en el barro, marcas que no mostraban ni una gota de sangre, fiel al modus operandi de la bestia. El rastro lo llevó hasta una excavación profunda destinada a ser los cimientos de un edificio de departamentos, un agujero cuadrado que había interceptado, sin saberlo, una de las galerías antiguas del sistema de túneles. Los ingenieros habían intentado tapar la brecha con tablas y lonas, pero la madera estaba destrozada desde adentro, astillada como si algo hubiera estallado hacia afuera. Rogelio iluminó el descenso con su linterna. El haz de luz se perdió en la profundidad, revelando paredes de tierra compactada y raíces que colgaban como intestinos secos. El olor a amoníaco y antigüedad era insoportable allí, una mezcla de tumba abierta y nido de animal. Sabía que bajar era una sentencia de muerte, pero la curiosidad mórbida y la necesidad de testificar lo empujaron a deslizarse por la pendiente de tierra suelta, bajando hacia el inframundo suburbano. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Dentro de la cavidad, el aire era frío y estaba viciado, con poco oxígeno y mucho polvo en suspensión que hacía toser a Rogelio, desgarrándole los pulmones enfermos. La galería se ensanchaba a unos metros de la entrada, revelando un espacio que los antiguos cholultecas quizás usaron para rituales, ahora convertido en la despensa de un monstruo. No había cuerpos apilados, la entidad no desperdiciaba nada, pero había trofeos, credenciales de elector, zapatos, collares de perro y restos de ropa moderna mezclados con fragmentos de cerámica prehispánica. Era un museo del horror cronológico, una prueba tangible de que el Tlahuelpuchi había estado cazando allí durante siglos, adaptándose a cada época, cambiando sus métodos pero nunca su apetito. Rogelio pisó un casco de seguridad amarillo. El plástico crujió bajo su bota, resonando como un disparo en la acústica cerrada del túnel. Lo que vio al fondo de la cámara lo detuvo en seco, obligando
obligándolo a apoyar la espalda contra la pared fría para no caer. No era solo la criatura, era la evidencia de algo peor. En el centro de la sala, colgando del techo como capullos de murciélago, había estructuras hechas de saliva endurecida y tierra, y dentro de una de ellas, traslúcida y palpitante, se veía una silueta fetal, humanoide pero deforme. La bestia no solo estaba comiendo, se estaba reproduciendo, o quizás estaba mutando, creando una nueva generación o una nueva forma para sí misma. La implicación biológica era aterradora. El mal no era un individuo estéril, sino una plaga capaz de expandirse exponencialmente si se le daba el tiempo y el espacio suficiente bajo la ciudad. Fue entonces cuando la sintió detrás de él. No hubo ruido de pasos, solo un desplazamiento de aire y una presión estática que le puso los pelos de punta. Rogelio giró lentamente, levantando la linterna y el arma, y la vio. No tenía la forma de un lobo ni de un hombre, era una amalgama de ambos, una anatomía que dolía de ver, con extremidades demasiado largas y articulaciones que se doblaban hacia atrás. Su piel era pálida y lampiña, tensa sobre los músculos, y su rostro era una superficie lisa que cambiaba, vibrando, tratando de imitar facciones humanas sin lograrlo del todo. No tenía ojos visibles, pero Rogelio sintió el peso de una mirada antigua y maliciosa escaneando su alma, evaluando su valor calórico y espiritual. La criatura abrió una boca que parecía un tajo irregular en su cara y habló. No rugió, habló, y lo hizo con la voz de Rogelio, pero no la voz ronca y enferma de ahora, sino la voz joven y firme que tenía en 1998 cuando dio la orden de sellar el túnel. Nadie va a saber lo que pasó aquí. Es mejor así, repitió la entidad, citando las palabras exactas que Rogelio había usado para justificar su cobardía hace 25 años. La burla era perfecta, cruel y devastadora. La bestia no solo recordaba, sino que entendía la ironía y el dolor humano. Estaba jugando con su culpa, usando su propio pecado original como arma psicológica antes del golpe físico. Rogelio, temblando de rabia y terror, apretó el gatillo, vaciando el tambor del revólver contra la figura pálida. Las balas impactaron, haciendo que la carne de la criatura se ondulara como agua al recibir una piedra, pero no hubo sangre, solo un siseo de indignación. La entidad se movió hacia él, no corriendo, sino glitcheando, apareciendo 2 metros más cerca en cada parpadeo, hasta que estuvo a centímetros de su cara. Rogelio cerró los ojos esperando el dolor de los dientes, el final de su sufrimiento por cáncer y culpa. Sintió el aliento fétido en su cara, olió la muerte concentrada y sintió una garra fría tocarle el pecho, justo sobre el corazón que fallaba. Pero el golpe final nunca llegó. La criatura retiró la garra y emitió un sonido que parecía una risa ahogada, un gorjeo de desprecio profundo. Se alejó lentamente, dándole la espalda, indicándole claramente que no valía la pena matarlo. Su carne estaba envenenada por la quimioterapia y la enfermedad. Su alma ya estaba rota. Para un depredador que se alimenta de la vitalidad y el miedo puro, Rogelio era comida podrida, un desperdicio. La bestia lo estaba condenando a algo peor que la muerte rápida. Lo estaba dejando vivir con la imagen de los capullos, con la certeza de la invasión inminente, convirtiéndolo en un profeta mudo al que nadie creería. Lo dejaba vivo para que sufriera el final natural y doloroso de su cáncer, negándole la salida fácil del martirio. Humillado, llorando de impotencia y dolor físico, Rogelio se arrastró fuera del agujero, subiendo por la pendiente de tierra, con las uñas rotas y sangrando. Tardó casi 1 hora en salir a la superficie, emergiendo en la noche de Cholula como un cadáver resucitado. La caseta del velador seguía vacía, el radio en el suelo emitiendo estática, y la ciudad a lo lejos seguía brillando con sus luces de neón, ajena al nido de pesadillas que crecía bajo sus cimientos. Rogelio llegó a su camioneta y se desplomó en el asiento, golpeando el volante con frustración débil. Había ido a buscar redención o muerte, y solo había encontrado una verdad insoportable. La guerra estaba perdida antes de empezar, y él era el único general de un ejército de un solo hombre que ya estaba derrotado. De regreso en la soledad asfixiante de su habitación, Rogelio Méndez se sienta frente a la máquina de escribir con la pesadez de un hombre que ha regresado de su propio funeral sin haber sido enterrado. Sus botas todavía cargan el lodo fresco de la excavación, manchando el piso de loseta barata con la tierra maldita de Cholula, un recordatorio físico de que el infierno está a solo unos kilómetros de distancia. El rechazo de la bestia le duele más que cualquier herida física. El hecho de haber sido descartado como carne echada a perder por su enfermedad es una humillación final que le niega cualquier tipo de cierre heroico. No hay gloria en sobrevivir porque uno sabe mal, en ser perdonado por un monstruo simplemente porque la quimioterapia ha envenenado la
sangre que la criatura tanto codicia. Rogelio entiende ahora que su castigo no es morir, sino ser el único testigo consciente del apocalipsis silencioso que se gesta bajo los cimientos de la ciudad, una carga que pesará sobre su conciencia hasta el último suspiro agónico. La realidad médica de su situación se entrelaza perversamente con el horror sobrenatural que acaba de presenciar, creando una dicotomía brutal en sus pensamientos finales. Mientras el cáncer devora sus órganos internos con la lentitud burocrática de una enfermedad humana, la imagen de los capullos palpitantes en el túnel se reproduce en su mente con la velocidad de una pesadilla febril. Sabe que lo que vio no era solo una guarida, sino un criadero, una incubadora diseñada para asegurar que el linaje de los tlahuelpuchis no se extinga con la modernidad. La bestia original, esa cosa antigua que imitó su voz, no está sola. Está cultivando un ejército, preparando una nueva generación de depredadores que nacerán adaptados al ruido, al concreto y a la tecnología del siglo XXI. Rogelio se da cuenta de que su silencio durante 25 años no compró paz, solo compró tiempo para que la infección se multiplicara en la oscuridad, protegida por la ignorancia de la gente y la negligencia de las autoridades. Con manos que tiemblan por el agotamiento y el terror residual, Rogelio comienza a redactar lo que sabe que será su última declaración, un documento que no tiene destinatario oficial, porque ninguna institución lo aceptaría. Escribe con la urgencia de quien siente que la parca le pisa los talones, tratando de plasmar en papel los detalles tácticos que podrían salvar a alguien en el futuro, aunque la esperanza sea mínima. Describe el olor dulzón de las gardenias podridas, la ausencia de sangre en las escenas del crimen, la estática en los radios y la capacidad mimética de las voces. No está escribiendo una carta de suicidio ni una confesión legal. Está redactando un manual de supervivencia para una guerra que nadie sabe que está ocurriendo. Cada tecla que golpea suena como un disparo seco en la habitación vacía, un intento fútil de imponer orden y lógica sobre un caos que desafía toda comprensión racional y científica. La ciudad de Cholula duerme tranquila fuera de su ventana, una ignorancia colectiva que a Rogelio le parece ahora el crimen más grande de todos. Piensa en las familias que duermen en los nuevos fraccionamientos construidos sobre zonas de alto riesgo espiritual, en los turistas que suben a la pirámide para cargarse de energía, sin saber qué clase de energía es la que realmente emana del subsuelo. La modernidad ha actuado como una venda en los ojos, convenciendo a la población de que los monstruos son cosas de cuentos folclóricos o películas de Hollywood, mientras la verdadera amenaza se alimenta de esa incredulidad. La bestia no necesita esconderse demasiado cuando sus presas se niegan obstinadamente a creer en su existencia, racionalizando los desaparecidos como víctimas del crimen organizado o fugas voluntarias. La sociedad ha creado el camuflaje perfecto para el depredador, el escepticismo arrogante del hombre urbano que cree haber dominado la naturaleza. Rogelio sabe que mañana, cuando encuentren los zapatos del velador en el lodo, la maquinaria oficial se pondrá en marcha para encubrir la verdad una vez más, tal como él lo hizo en el 98. La policía municipal acordonará la zona, el Ministerio Público hablará de un secuestro o un ajuste de cuentas, y los dueños de la constructora pagarán para que la noticia no afecte la preventa de los departamentos. Es un ciclo de complicidad que se perpetúa solo, alimentado por el miedo al escándalo económico y político, una alianza tácita entre la corrupción humana y el hambre sobrenatural. Él fue parte de ese engranaje, el lubricante que permitió que la máquina de mentiras funcionara suavemente, y esa culpa es el verdadero tumor que lo ha matado en vida. No hay forma de expiar ese pecado, solo queda dejar constancia de la mecánica del engaño para que, quizás, alguien más valiente pueda romper el ciclo. El sonido de la noche cambia sutilmente, y Rogelio levanta la vista de la máquina de escribir, sus sentidos agudizados por la paranoia terminal. El viento que entra por las rendijas de la ventana trae consigo un eco lejano, casi imperceptible, que suena como el llanto de múltiples recién nacidos llorando al unísono desde el subsuelo. No es una alucinación auditiva, es la confirmación de que los capullos están cerca de eclosionar, o de que la bestia madre está celebrando su victoria burlándose del único hombre que sabe la verdad. Rogelio no siente miedo, sino una resignación profunda y cansada. Sabe que no vendrán por él esta noche, que su castigo es vivir lo suficiente para ver el inicio del fin, o morir sabiendo que no pudo detenerlo. Su papel en esta historia ha terminado, no como el héroe
héroe que salva el día, sino como el vigía que grita fuego cuando ya todos están ardiendo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La confesión escrita se convierte en un legado envenenado, un mapa del tesoro donde la X marca el lugar de una muerte segura y horrible. Rogelio detalla las coordenadas de la entrada del túnel en la obra negra, las fechas de los ciclos de alimentación y los nombres de los funcionarios que, como él, saben más de lo que dicen. Siente una satisfacción amarga al poner esos nombres en papel, una pequeña venganza póstuma contra los hombres de traje que prefieren sacrificar veladores y ganado antes que admitir que perdieron el control del territorio. Sabe que probablemente nadie leerá estas hojas, que terminarán en la basura o quemadas por algún familiar lejano que venga a limpiar la casa tras su muerte, pero el acto de escribir es su última rebelión. Es su manera de decir: yo estuve ahí, yo lo vi y no estoy loco. Una afirmación de realidad frente al gaslighting institucional. Su cuerpo comienza a fallar notablemente, la visión se le nubla y el dolor en el pecho se vuelve un clavo ardiendo que le impide respirar con normalidad. La muerte natural está llegando para reclamarlo, compitiendo en una carrera irónica contra el horror que lo rodea. Rogelio se pregunta si, al morir, su espíritu quedará atrapado en Cholula, uniéndose a la legión de almas perdidas que la bestia ha consumido y que ahora forman parte de la atmósfera densa de la ciudad. Tal vez su castigo eterno sea convertirse en otro susurro en la estática, otra sombra en el maizal, advirtiendo inútilmente a los vivos que no se acerquen a la oscuridad. La idea no le aterra tanto como la posibilidad de que la nada absoluta lo espere. Al menos, si se convierte en fantasma, podrá seguir vigilando la puerta que no pudo cerrar. Mira la caja de zapatos, ahora abierta y desparramada sobre la mesa, y decide que su último acto será proteger esa evidencia, aunque sea simbólicamente. Mete las hojas recién escritas dentro de la caja, junto con las fotos del 98 y las cintas de audio, y sella todo con cinta adhesiva gris, envolviéndolo como si fuera un paquete bomba. Escribe en la tapa con marcador negro permanente: no abrir, propiedad de la tierra, una advertencia que sabe que la curiosidad humana ignorará inevitablemente. Es la naturaleza de la gente tocar lo que está prohibido, mirar donde no deben, y es esa misma curiosidad la que alimentará a los tlahuelpuchis en los años venideros. Él ha hecho su parte, ha dejado las migajas de pan, pero no puede obligar a nadie a no seguir el camino hacia la casa de la bruja. El ambiente en 1900. La habitación se vuelve gélido, una frialdad que penetra los huesos y que no tiene nada que ver con el clima de Puebla. Rogelio sabe que la presencia está afuera, observándolo desde el jardín, quizás agradeciéndole por la cena que le llevó hace unas horas, o simplemente esperando a que la luz de sus ojos se apague. No cierra las cortinas, mantiene la mirada fija en la oscuridad exterior, desafiando al abismo a que le devuelva la mirada una última vez. Su mano descansa sobre el revólver, no para usarlo, sino como un talismán de su antigua vida, un recuerdo de cuando creía que el plomo podía resolver problemas. Ven si quieres, susurra a la noche. Ya no me queda nada que puedas quitarme. La valentía del moribundo es absoluta porque ya no tiene nada que perder. Rogelio el zurdo Méndez cierra los ojos, dejando que el peso de sus párpados caiga como el telón final de una obra trágica y mal escrita. Escucha su propio corazón desacelerando, un tambor roto que pierde el ritmo, y en ese silencio interno, escucha por última vez la voz de Dragan, de Bernardo y del muchacho velador, todos mezclados en un coro disonante. Entiende finalmente que la historia no termina con él. La historia es cíclica, como las estaciones, como el hambre, como la guerra. Él es solo un capítulo que se cierra, una nota al pie de página en un libro escrito con sangre sobre piel humana. La bestia seguirá ahí mañana y pasado mañana, y dentro de 100 años, adaptándose, cambiando, siempre un paso adelante de nuestra frágil comprensión. Con su último aliento consciente, formula un pensamiento que resuena como una profecía oscura, una verdad que quiere gritar, pero que solo puede pensar. La tierra de Cholula no es sagrada porque los dioses vivan allí. Es sagrada porque es una prisión, y nosotros, con nuestras ciudades y nuestras luces, estamos rompiendo los barrotes uno por uno. La advertencia final no es para los que mueren, sino para los que se quedan a vivir sobre la tumba abierta. La deuda de Minostende
Sangre nunca se pagó, solo se reestructuró, y los intereses se han acumulado hasta volverse impagables. Cuando el concreto se agriete y las luces parpadeen, no busquen explicaciones lógicas ni llamen a la policía. Solo corran, porque lo que despierta no tiene piedad, y tiene mucha hambre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.